primera entrega vamos a hablar de fisiología de corazón, uno de los temas más taquilleros en la encuesta que hicimos previa a la selección de los temas sobre estas pues pequeñas charlas que les vamos a estar dando. Y justamente hablaremos del ciclo cardíaco y cómo a través del esquema de Wiggers podemos entender los fenómenos cardiovasculares un poco más sencillo. Generalmente vemos este ciclo cardíaco como los diferentes pasos a través de los cuales la sangre tiene que pasar para que dentro de una cavidad pueda tener un comportamiento tal que le permita salir de dicha cavidad hacia, a lo mejor, no sé, la arteria pulmonar para que esa sangre se vaya a oxigenar, o hacia la aorta y el resto de la circulación sistémica para que se pueda mantener una perfusión adecuada. Como tal, este esquema de Wiggers nos permite representar este comportamiento a través de presiones, a través de volúmenes, y nos permite comparar también este comportamiento a lo largo del tiempo. Cuando hablamos como tal del ciclo cardíaco, muchas personas creen que es nada más decir, sí, todos esos movimientos que hace el corazón solamente se dividen de forma simétrica, por decirlo así, en sístole y en diástole. Es decir, que son, digamos, partes iguales, ¿no? Mitad y mitad. Y eso realmente no es así. De entrada, si hablamos de sístole y diástole, de forma proporcional al ciclo cardíaco, solamente una tercera parte del ciclo cardíaco corresponde a la sístole, mientras que las otras 2/3 partes serán la diástole. En el esquema de Wiggers, yo siempre procuro encontrar cuál es mi sístole y cuál es mi diástole, recordándome que la menor proporción del ciclo cardíaco es la sístole y la mayor será la diástole. Para no perderme, yo primero identifico la presión de mi ventrículo izquierdo, porque yo sé que durante la sístole, es decir, esta contracción tan violenta que tiene que tener ese ventrículo para sacar la sangre a los grandes vasos, la presión tiene que subir. De hecho, no le queda de otra. Si tienes una contracción muy grande, la presión tiene que subir y por ende se va a desplazar la sangre de un ventrículo hacia una arteria. En este caso, yo identifico en dónde es que la presión empieza a subir y en dónde empieza a bajar. Toda esta pequeña cima que se hizo aquí es solo la sístole. Y a través de entender este concepto, que en la sístole la presión del ventrículo izquierdo tanto sube como baja, para mí es más fácil encontrarle significado a las demás gráficas que se van a sobreponer a esta que te acabo de poner en amarillo. Una de las gráficas que podemos sobreponer a esta amarilla, la presión del ventrículo izquierdo, es esta que va a aparecer en tinto, que es la presión aórtica. En algunos lugares vas a poder incluso leerla cuando se refieren al esquema de Wiggers, que esta presión aórtica sería un sucedáneo de la presión arterial que normalmente puedes estar midiendo. Considera una cosa, esta presión aórtica inicia en los gráficos cuando la persona está normal en 100 milímetros de mercurio. Y a manera que va avanzando el ciclo cardíaco, tú vas a poder ver que disminuye un poquitito la presión hasta que coincide con un evento fisiológico, que ahorita lo vamos a describir, y hace que suba esa presión aórtica. Cuando empieza a subir la presión aórtica y sigue avanzando ahora el ciclo cardíaco por acá, vas a ver que cae, hace una pequeña escotadura y luego vuelve a hacer una pequeña subidita para finalmente volver a repetirse este ciclo en cuanto a la presión aórtica. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se están sobreponiendo la presión aórtica o la curva de la presión aórtica con la curva de la presión del ventrículo izquierdo? Bueno, quiero que consideres algo que ya habíamos dicho casi al inicio de la explicación del gráfico. Este periodo de aquí, solamente esto es nuestra sístole. Aquí tenemos ese momento en donde la contracción ventricular está haciendo que la presión incremente y al mismo tiempo, por algún motivo, esta presión aórtica que iba en descenso, por decirlo así, ya no sigue un curso más hacia abajo, sino que ahora se eleva la presión de esta arteria. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, en este lugar donde justamente las dos ondas o los dos registros de presiones se entrelazan, está ocurriendo la apertura de la válvula aórtica.
Recuerda muy bien que desde el punto de vista del análisis valvular, cuando las válvulas semilunares, es decir, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, están abiertas, es cuando la sangre está saliendo a través de su economía anatómica y permite que se sitúe la sístole. Cuando estas dos válvulas, las semilunares, están cerradas, entonces nos referimos a la diástole, porque durante la diástole nosotros vamos a tener que se están llenando estos ventrículos gracias a la contracción de las aurículas. Cuando estas aurículas se contraen, entonces la sangre tiene que pasar a la siguiente cavidad, pero no lo pueden hacer si sus válvulas auriculoventriculares, como la tricuspidia que está marcada ahí o la mitral, están cerradas. Entonces, para que esta válvula aórtica se pueda abrir, se necesita, como ya habíamos dicho, que la presión del ventrículo izquierdo suba tanto, pero que alcance a pasar de los 80 milímetros de mercurio. En algunos libros vas a ver que esta cifra puede variar, a veces una diferencia tanto para arriba como para abajo de unos 10-15 milímetros de mercurio, pero independientemente de la cifra, considera que cuando nosotros tenemos presiones arteriales muy bajitas, esta válvula aórtica no se puede abrir y no vamos a tener nosotros la manera de perfundir de forma correcta el organismo. Por eso la importancia que sepas por qué los estragos de un paciente que está hipotenso. Al no poder incrementar esta presión ventricular, la válvula aórtica no se va a poder abrir. Y si nosotros no tenemos una apertura de la válvula aórtica, entonces esta presión en la aorta que venía para abajo, pues entonces seguiría para abajo. Pero mientras esa válvula aórtica se pueda abrir, entonces vamos a tener una alza de la presión como tal de la arteria, para que más adelante esta misma presión vaya disminuyendo a manera que vamos saliendo de la sístole y nos metemos al terreno de la diástole, que ya estaría como por aquí así. Antes de pasar a esa diástole, me gustaría que notaras esta pequeña escotadura que brevemente comentábamos hace rato. A esta le decimos la escotadura dicrótica o diacrótica. En algunos libros viene con esa traducción. Diacrótica, independientemente de cómo te la encuentres, esta pequeña escotadura nos refleja el momento en donde ahora ya la válvula aórtica se cerró. Más o menos aquí se va a cerrar la válvula aórtica. Y en algunas veces vas a poder encontrar que dicen que esta escotadura dicrótica es el reflejo de ese cierre de la válvula aórtica. Sin embargo, no es del todo cierto. Contribuye ciertamente a que se forme esta pequeña escotadura. Recuerda tú que las arterias tienen que ser elásticas, particularmente la aorta, que es un gran vaso, tiene que ser bastante elástico para poder distribuir esta onda que representa la expansión del flujo sanguíneo una vez dentro del vaso. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo que es lo suficientemente elástico, cuando se cierra esta válvula aórtica, lo que vamos a tener nosotros es un rebote de las ondas que se generan por el flujo y es cuando tenemos por un pequeño momento fugaz esta escotadura de acá. Entonces la escotadura dicrótica se forma tanto por el cierre de la válvula aórtica que facilita ese pequeño rebote de la sangre en las estructuras vasculares o como tal en la aorta. Otro trazo que se puede sobreponer a este que pusimos en amarillo, a la presión del ventrículo izquierdo, es la misma presión, pero de la aurícula, del lado izquierdo, del atrio izquierdo como tal. Compara tú las presiones que alcanza a tener el ventrículo, la aorta y aquellas que tiene el atrio izquierdo. Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda son cavidades que manejan presiones muy bajitas. Cuando sus presiones están muy altas, el paciente puede quedar propenso a tener estados congestivos a nivel de la circulación venocapilar. Por ejemplo, si la presión de la aurícula del lado derecho incrementara muchísimo, el paciente podría tener congestión del sistema hepático, a lo mejor edema de extremidades inferiores. Si la aurícula izquierda fuera la que tuviera la presión muy incrementada, entonces tendríamos un flujo que se está regresando hacia la circulación pulmonar y el paciente tendría disnea. Esta suele ser la génesis de la mayoría de los eventos de edema agudo pulmonar, que se ve bastante frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que no han recibido tratamiento o que por algún motivo se han descompensado.
Ahora, hablemos de por qué este comportamiento en donde empezamos como en 0 más o menos de milímetros de mercurio y ascenderá más o menos esa presión del atrio izquierdo a unos, no sé, 5 o 8 milímetros. Recordemos el esquema de los corazoncitos que teníamos al inicio. Generalmente se dice que el ciclo cardíaco tiene 5 fases. Realmente, si nos ponemos súper estrictos, solamente hay 4 fases. El detalle es que la fase 1 se divide en 3 y 2 de esas últimas divisiones las tenemos en este primer corazoncito. Y la última, que vamos a decir que es la fase 1C, sería el segundo corazoncito, ¿no? Lo que, por cierto, compete a lo que queremos hablar. La fase 2 sería esta de acá, que le decimos la contracción isovolumétrica. La fase 3 es la sístole ventricular o la eyección ventricular como tal. Y la fase 4 es la relajación isovolumétrica. No confundir con la fase 2, que recuerda, esa es la contracción isovolumétrica. Este pequeño brinquito que tenemos acá va a ser en gran parte el comportamiento que tiene esta presión gracias a lo lleno que está el atrio izquierdo en este momento. Si te fijas, aquí todavía tenemos nuestras válvulas aurículo-ventriculares abiertas y puede estar pasando la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Pero observa lo que pasa cuando hay una transición de la fase 1, o sea, todo el llenado ventricular, hacia la fase 2 o fase de contracción isovolumétrica. Todas las válvulas están cerradas en este momento y si te fijas, esta aurícula ya se vació un poquitito. Así, tú vas a poder ver que nosotros tenemos esta alza de la presión que ya habíamos comentado y que luego baja un poquitito más, pero nuevamente tenemos una intersección en donde las dos curvas convergen, la presión del atrio izquierdo con la presión del ventrículo izquierdo. Así como acá arriba teníamos una válvula que se abría, que era la válvula aórtica, en la parte de abajo vamos a tener nosotros lo contrario. Vamos a tener nosotros válvulas aurículo-ventriculares, en este caso la válvula mitral, pero ya no que se están abriendo como esta de acá, sino que se está cerrando. La apertura de la válvula mitral o tricuspidia, dependiendo qué parte del corazón estés viendo, vendría hasta la siguiente intersección, en donde las válvulas AB están abiertas. Hasta ahorita hemos hablado de puras presiones, pero ahora vamos a hablar de los volúmenes que se necesitan para llenar un ventrículo. En el esquema de Wiggers tenemos una representación que ahora yo te pongo en rayitas azules de cómo es que transcurre toda la fase 1 del ciclo cardíaco. Y toda la fase 1, como ya decíamos hace ratito, corresponde al llenado ventricular, que sería desde el inicio de esta curvita de ahí hasta el final de esta de acá. Nuevamente, fíjate cómo coincide todo con que aquí está la sístole y de aquí para acá sería la diástole. En fin, recordemos entonces esta grafiquita de acá, porque vamos a ver que tiene una especie de dos brinquitos. Este de aquí y este de aquí que termina siendo una meseta. El primer brinquito va a corresponder a todo lo que sería la fase 1A y la fase 1B. Es decir, el llenado rápido de nuestros ventrículos, que sería más o menos esta parte de acá. Y digamos que la fase 1B sería lo que voy a poner ahora en azul más fuerte, que sería la que conocemos como diástasis, justo antes de que inicie la fase 1C, que le vamos a decir la contracción auricular. Aquí es donde podemos hacer una correlación electromecánica muy importante, porque si yo sobrepusiera el trazo del electrocardiograma, veríamos que esta fase 1C, que es justamente lo que se representa en el electrocardiograma como la onda P, va a ser exactamente el momento en donde eléctricamente se mande la señal para que la aurícula se contraiga y se facilite el llenado, ya no nada más por una parte que decimos que es pues medio pasivo, ¿de acuerdo? Sino por una parte que es electroanatómicamente más activa gracias a la señal que se necesita para que se contraiga la aurícula, que sería justamente la onda P en el electrocardiograma. Quiero aprovechar que justamente tenemos este tipo de representación para aclarar unos términos que a veces nos confunden cuando estamos ya tratando de hacer cardiología aplicada. Los volúmenes telediastólico y
telesistólico. Cuando hablamos de este término, tele, este prefijo tele, nos estamos refiriendo de algo que está ocurriendo casi al final de X fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de un volumen telediastólico, nos estamos refiriendo a la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de que se termine de llenar, de forma tal que un ventrículo saludable más o menos se anda llenando al máximo con unos 100-120 mililitros. Esto a veces va a depender mucho de si hace actividad física en ese momento tu paciente, de si está haciendo ejercicio, que son dos cosas diferentes, de la edad de tu paciente, del estado de volemia, no se diga de más cuestiones antropomórficas. Por otro lado, el volumen telesistólico va a ser ahora la parte de sangre que quede en el ventrículo, pero fíjate, ya después de que se terminó esa sístole, al final de la sístole, la menor cantidad de sangre que queda en el ventrículo versus la mayor cantidad de sangre que resultó en el ventrículo cuando se estaba llenando. Algo bien interesante, si tú restas al volumen telediastólico el volumen telesistólico, vamos a tener como resultado el volumen latido. Y este volumen latido realmente representa la cantidad de sangre que salió con toda esa contracción en toda tu sístole. Creo que hasta ahorita hemos explicado la parte por lo menos más difícil a veces de entender desde la perspectiva del estudiante con respecto al esquema de Wiggers, y pues ya viste que es nada más seguir el sentido de las rayitas si van arriba o abajo acorde a la parte del ciclo cardíaco que estemos viendo. Sin embargo, podemos hacer otro par de correlaciones aquí muy padres. Por ejemplo, si hacemos el análisis del electrocardiograma, podrías ver que de la punta de la onda R en adelante es donde realmente nosotros consideramos la sístole, sabiendo nuevamente que la sístole formalmente empieza desde el periodo de contracción isovolumétrica, lo que comentábamos que estaba justamente acá. Hasta poquito después de la onda T, que es esta que tenemos aquí en el electrocardiograma nuevamente, es donde podemos decir que finaliza la sístole y empieza la diástole. Empieza el corazón a llenarse de sangre, empezamos a ver lo que ya hablábamos acá, se empieza a llenar como tal nuestro ventrículo, pero eléctricamente empieza una etapa que llamamos nosotros repolarización. Realmente la repolarización, es decir, la forma en la que se prepara el corazón para latir, empieza desde esta parte de acá, que sería la onda T, y termina en la siguiente mitad, pero es simplemente el proceso de preparación eléctrico que necesita el corazón para mecánicamente volverse a preparar para el siguiente latido, ¿no? Y así como podemos hacer estas correlaciones electrofuncionales, podemos también hacer correlaciones clínicas con estos eventos que ya describimos en el esquema de Wiggers. Por ejemplo, a la hora de explorar un corazón, sabes perfectamente que existen sonidos que son generados por estructuras dentro del corazón. Si yo te pongo aquí el S1 y el S2, que suelen ser los ruidos normales que genera la maquinaria cardíaca, puedes ver que coinciden con dos eventos que habíamos descrito previamente hace ratito, que son justamente el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las válvulas semilunares, como la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Entonces, si este de aquí es nuestro S1, coincide perfectamente con el cierre de las válvulas AB. Ojo, las válvulas generan los ruidos cuando se cierran, no cuando se abren. Por eso no te estoy diciendo que este S1 coincide con la válvula aórtica, que aquí habíamos dicho que estaba abierta. No, el S1 es el cierre de nuestras válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricuspidia. Y el S2, como ya lo pudiste haber deducido, va a coincidir, pero con el cierre, ahora sí, de nuestras válvulas semilunares, las que tenemos hasta acá arriba, ¿de acuerdísimo? Entonces ya tenemos
el cierre de la semilunar que genera el S2 y el cierre de nuestra válvula auriculoventricular, como la tricuspidia y la mitral, que generará nuestro S1 de acá. Incluso con el esquema de Wiggers podemos nosotros codificar ciertos sonidos que no suelen estar habitualmente en el corazón de una persona normal, como lo puede ser el S3 y el S4. Más el S4 que el S3, porque el S3 lo podemos encontrar a veces de forma normal en pacientes en edad pediátrica o en mujeres que sustentan una gestación. Sin embargo, piensa en esto. Si tú tienes el S3 y el S4 representados a esta altura del diagrama, bueno, estos serían ruidos diastólicos o serían ruidos sistólicos. Y pues como ya estás viendo que aquí termina más o menos la sístole, pues tú puedes identificar que S3 y S4 aparecen después de la sístole. Eso significa que ambos son ruidos diastólicos. A veces incluso suelen describir el S4 como un ruido presistólico. Pero bueno, si la sístole está aquí y te dicen que el S4 es presistólico, eso significa que la presístole es realmente un tiempo que pertenece a la diástole. Entonces, con este tipo de ejemplos, nosotros podemos dar explicación a fenómenos no nada más fisiológicos, sino también fisiopatológicos. De ahí la gran importancia que tiene entender el esquema de Wiggers como representación del ciclo cardíaco para más adelante poder dar explicación a los fenómenos fisiopatológicos que ocurren en enfermedades del corazón. El esquema de Wiggers es una forma fenomenal de representar la fisiología del corazón. Recuerda, el ciclo cardíaco consta de 4 fases, a pesar de que en la mayoría de los libros nos ponen 5 esquemitas. La fase 1 va a corresponder a todo el llenado ventricular. Y si estamos hablando de llenado ventricular, estamos hablando de la diástole. Acuérdate, 2/3 partes del ciclo cardíaco corresponde a todo ese llenado ventricular, que se divide en 3. El llenado rápido, la diástasis y la sístole de las aurículas, que van a coincidir con la onda P en el electrocardiograma. Cuando se haya terminado de llenar ese corazón, vamos a entrar nosotros a la fase 2, y que junto con la fase 3, que sería ya la contracción ventricular formal, constatarían la sístole, que generalmente anda terminando por ahí del inicio de esa onda o de esa escotadura dicrótica que solíamos ver por acá. Finalmente, la diástole va a volver a arrancar cuando empieza este periodo de la relajación isovolumétrica, lo que nosotros identificamos como la fase 4, formalmente ya, del ciclo cardíaco, y que sería la entrada al siguiente latido.